Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito, donde la pasión, el drama y el romance siempre están a la orden del día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta: las bodas épicas en las series turcas. Sí, esas ceremonias que nos hacen suspirar, llorar de emoción y a veces, hasta gritarle a la pantalla. Vamos a revivir esos momentos mágicos, esos instantes donde el amor une a nuestros personajes favoritos en enlaces que a menudo están llenos de giros inesperados, intrigas familiares y vestidos de ensueño. Así que prepárense para un recorrido lleno de confeti, votos matrimoniales inolvidables y, por supuesto, el infaltable drama turco. Pero antes de que empecemos a desempolvar los recuerdos de estas bodas espectaculares, les quiero pedir un pequeño favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas. Y ahora sí, vamos a celebrar el amor a la turca. Vamos a empezar con una boda que, aunque no terminó de la mejor manera, fue sin duda un espectáculo visual impresionante. Hablamos, por supuesto, de la boda de Biter Ziyagil y Adnan Ziyagil en Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Recuerden ese día, Biter, radiante en su vestido blanco, entrando a la mansión de los Ziyagil para unirse en matrimonio con Adnan, un hombre mucho mayor que ella. La tensión en el aire era palpable, ya que todos sabían que algo oscuro se escondía detrás de esa fachada de felicidad. La decoración era exquisita, la mansión lucía más hermosa que nunca, pero el peso del secreto entre Biter y Belul añadía una carga emocional intensa a cada plano. Si bien el matrimonio en sí fue un error desde el principio, la boda en sí fue un evento visualmente deslumbrante que marcó el inicio de una de las historias más trágicas y apasionantes de la televisión turca. ¿Recuerdan la mirada de Biter? Definitivamente una boda para recordar. La ambición, la juventud y la búsqueda desesperada de una vida mejor, todo encapsulado en una mirada que presagiaba la tormenta que se avecinaba. El contraste entre la aparente calma y el fuego interno de Biter era simplemente fascinante, y la boda fue el escenario perfecto para ese choque de fuerzas. Era como si el destino estuviera presente, observando con una sonrisa irónica el inicio de esta tragedia griega moderna. Ahora viajemos a otra serie clásica, Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Aquí la boda de Onur Aksal y Sherazat Evliyaoğlu fue un evento mucho más esperanzador, al menos para el público. Después de un inicio tormentoso y lleno de desconfianza, su relación floreció en un amor profundo y sincero. La boda fue una celebración de ese amor, un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo para ambos. Sherazat, vestida con un elegante vestido blanco, irradiaba felicidad, mientras que Onur la miraba con adoración. Fue una ceremonia íntima y emotiva, rodeada de sus seres queridos, un contraste total con el drama y la intriga que habían marcado su relación al principio. Esta boda representó la victoria del amor sobre la adversidad, un mensaje poderoso que resonó con el público. Sin duda una de las bodas más románticas. La pureza de Sherazat, su valentía y su inquebrantable amor por su hijo, habían logrado derretir el corazón de Onur, un hombre marcado por la desconfianza y el dolor. La boda no era solo una unión legal, era la promesa de una nueva vida, un refugio seguro donde el amor y la honestidad serían los pilares fundamentales. El simple hecho de ver a Sherazat sonreír después de todo lo que había pasado, era suficiente para llenar de esperanza a cualquier espectador. Pero no todas las bodas en las series turcas son cuentos de hadas. A veces son el resultado de la obligación, la venganza o las circunstancias. Un ejemplo perfecto de esto es la boda forzada de Zeynep y Ozan en Karasevda, o Amor Eterno. Zeynep, desesperada por el dinero y la posición social, acepta casarse con Ozan, un hombre al que no ama, para escalar socialmente y ayudar a su familia. La ceremonia es tensa y palpable, llena de miradas de reprobación y arrepentimiento. La felicidad brilla por su ausencia, reemplazada por la amargura y la resignación. El vestido de Zeynep, aunque hermoso, parece una prisión, un símbolo de su falta de libertad. Esta boda es un recordatorio de que no todos los matrimonios se basan en el amor verdadero, y que a veces las decisiones que tomamos tienen consecuencias devastadoras. Una boda que nos dejó con el corazón roto. El rostro de Zeynep era un reflejo de la desesperación, la ambición desmedida y el precio que estaba dispuesta a pagar por una vida de lujos. La boda no era una celebración, sino un funeral para sus sueños, una condena a una existencia vacía y sin amor. Cada paso que daba hacia el altar era un paso más hacia la oscuridad, una confirmación de que el dinero no siempre compra la felicidad.
Cambiando un poco de registro, hablemos de la boda de Daphne y Homer en Kiralcask, o Amor en alquiler. Esta boda, aunque también estuvo marcada por el drama y las complicaciones, fue finalmente una celebración del amor verdadero y la superación de los obstáculos. Después de un romance lleno de altibajos, mentiras y secretos, Daphne y Homer finalmente logran estar juntos. Su boda es una fiesta de alegría y esperanza, rodeada de sus amigos y familiares, que han sido testigos de su amor desde el principio. Daphne, con su característico estilo único, luce un vestido de novia moderno y original, mientras que Homer la mira con una mezcla de amor y admiración. Esta boda representa la recompensa por luchar por el amor, y la importancia de la honestidad y la confianza en una relación. Una boda que nos hizo creer en el amor verdadero. La frescura y la espontaneidad de Daphne, su capacidad para ver la belleza en las cosas simples, habían logrado romper las barreras que Homer había construido a su alrededor. La boda era un reflejo de su personalidad, una celebración de la individualidad y el amor incondicional. El vestido de Daphne, lejos de los clichés tradicionales, era una declaración de independencia, una confirmación de que el amor no exige la renuncia a uno mismo. Y no podemos olvidar la boda de Eda YLDZ y Serkan Bolat en Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Después de una relación tumultuosa, llena de idas y venidas, malentendidos y segundas oportunidades, Eda y Serkan finalmente se dan el sí quiero. Su boda es una celebración de su amor incondicional, de su capacidad para superar los obstáculos y de su compromiso mutuo. La ceremonia es al aire libre, rodeada de naturaleza, un reflejo de la personalidad libre y creativa de Eda. Serkan, mostrando su lado más sensible y romántico, le dedica unas palabras llenas de amor y admiración. Esta boda es un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas, y que a veces las segundas oportunidades son las que realmente valen la pena. Una boda que nos dejó con una sonrisa de oreja a oreja. La tenacidad de Eda, su optimismo y su espíritu emprendedor, habían logrado sacar a Serkan de su zona de confort, mostrándole un mundo lleno de posibilidades y emociones. La boda era un símbolo de su conexión con la naturaleza, de su amor por la libertad y de su compromiso con un futuro juntos, lleno de aventuras y desafíos. Las palabras de Serkan, normalmente reservado y distante, fueron un torrente de emociones, una confirmación de que el amor había transformado su vida por completo. Ahora avancemos rápidamente hacia Yark, o familia de abogados. Aquí, la boda de Ilgaz Kaya y Ceylin Erguvan es mucho más significativa que una simple ceremonia. Después de una relación construida sobre la confianza, la pasión y la constante lucha contra la injusticia, su boda representa una promesa de futuro juntos, un faro de esperanza en un mundo lleno de corrupción y oscuridad. La sencillez de la ceremonia refleja su carácter, su compromiso con la verdad y su amor profundo el uno por el otro. No hay lujos innecesarios, sino un enfoque en el significado real de la unión. Esta boda simboliza la fuerza del amor en tiempos difíciles y la importancia de luchar juntos por un mundo mejor. Su amor, forjado en medio de la adversidad, era una fuerza imparable, una llama que iluminaba el camino hacia la justicia. La boda no era una simple formalidad, sino una declaración de principios, un compromiso de luchar juntos contra la corrupción y la impunidad. La mirada de Ilgaz y Ceylin, llena de determinación y amor, transmitía un mensaje poderoso: la justicia y el amor pueden vencer cualquier obstáculo. No podemos dejar de mencionar la boda de Ferit y Seyran en Yalan, o el sastre. Aunque su matrimonio fue concertado y forzado por las circunstancias familiares, la evolución de su relación ha sido fascinante. La boda en sí es una demostración de poder y tradición, con toda la pompa y el boato característicos de la alta sociedad turca. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos cómo el amor comienza a florecer entre ellos, a pesar de las presiones externas y los obstáculos que enfrentan. Su boda, aunque inicialmente impuesta, se convierte en el punto de partida de una historia de amor compleja y llena de matices. La ostentación de la ceremonia contrastaba con la fragilidad de su relación, obligada a nacer en un contexto de poder y manipulación. Sin embargo, a medida que Ferit y Seyran se conocían, descubrían una conexión inesperada, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. La boda no era el final, sino el comienzo de un largo camino, lleno de desafíos y oportunidades para construir un amor verdadero, a pesar de las circunstancias. Por último, pero no menos importante, tenemos la boda de Reyyan y Miran en Nerkai. Su historia es un torbellino de venganza, secretos familiares y un amor que desafía todas las adversidades.
La boda, inicialmente impulsada por el deseo de Miran de vengarse de la familia de Rayyan, se convierte en el catalizador de un romance apasionado y lleno de dolor. A pesar de las mentiras y traiciones, su amor logra sobrevivir y florecer, demostrando que incluso el odio más profundo puede transformarse en el amor más puro. Su boda, marcada por la tragedia y el engaño, es un recordatorio de que el amor puede ser a la vez destructivo y redentor. La mirada de Miran, llena de odio y resentimiento, se transformó en un reflejo del amor y la culpa. La boda era el punto de partida de una espiral de dolor y sufrimiento, pero también la semilla de una esperanza inesperada. La fuerza del amor entre Rayyan y Miran desafió todas las expectativas, demostrando que incluso en las circunstancias más extremas, el amor puede encontrar un camino. Hemos recorrido un camino lleno de vestidos de novia deslumbrantes, ceremonias emotivas y, por supuesto, mucho drama turco. Hemos visto bodas basadas en el amor verdadero, bodas forzadas por las circunstancias, y bodas marcadas por la venganza y el engaño. Pero todas ellas, a su manera, nos han cautivado y nos han hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La diversidad de las historias, la intensidad de las emociones y la belleza visual de las ceremonias, son solo algunos de los ingredientes que hacen de las bodas turcas un espectáculo inolvidable. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las bodas más épicas de las series turcas. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Ahora, quiero saber cuál de estas bodas fue su favorita y por qué. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. También cuéntenme si hay alguna otra boda de serie turca que creen que debíamos haber incluido en este vídeo. Siempre estoy buscando nuevas ideas. Piensen en esas bodas que los hicieron llorar a moco tendido, esas que los dejaron sin aliento, o aquellas que simplemente los hicieron creer en el poder del amor. Y antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre está a la vuelta de la esquina. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Les prometo que tendremos muchas más sorpresas y análisis de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe.